Querida familia, sean bienvenidos una vez más a su comunidad cristiana Emmanuel desde el estado Vargas. Quien les habla, el pastor Arquímedes Rodríguez. Hoy tenemos una conversación sobre esos momentos en la vida donde sentimos que ya no podemos dar más, cuando llegamos al punto límite de la resistencia. Y es que hay momentos en la vida donde pensamos, sentimos que estamos atravesando por una batalla. Y no solamente el ganar la batalla es cuando vences al enemigo, sino también se gana la batalla cuando se puede regresar vivo. Ese es el principal premio que podemos obtener. Un soldado es preparado para cualquier tipo de contingencia. Es preparado por si es capturado por el enemigo para que no revele los secretos del estado de su país. Los soldados son preparados para no revelar información. Son preparados para resistir bajo presión. Pero toda persona tiene un punto límite. Cuando es torturado, cuando es golpeado, es que empiezan a salir todas las cosas que podemos llegar a querer ocultar. Y hoy tenemos la historia del ex senador y candidato presidencial de los Estados Unidos, John McCain. Un día de octubre del año 1967, mientras volaba sobre Hanoi, la capital de Vietnam, un misil derribó su avión. Se fracturó las dos costillas y una pierna y fue apresado por las tropas enemigas. McCain pasó 5 años en confinamiento solitario y sufriendo de brutales torturas. Durante esos 5 años volvieron a romperle el brazo hasta que, como otros, firmó una confesión, disculpándose por todas sus acciones. McCain dijo: había llegado al límite. Hasta en 2 ocasiones intenté suicidarme. Cuando todos los días estás en una rutina, eso quiebra tu psicología, rompe tus defensas emocionales. Los prisioneros no tienen prisa, viven en una celda hostil, inhóspita y finalmente terminan negociando sus principios, sus valores. Allí se dan cuenta que con todo lo fuerte que son, tienen un punto límite de resistencia. En la física hay un principio que si tú le agregas bastante presión a algo, terminas quebrándolo. Y esto me recuerda a mi infancia, cuando jugábamos en los ríos y nos lanzábamos desde los bambú y al principio eran resistentes, pero de tanto brincar sobre ellos, de tanto jalarlos, había algún momento donde se partían. Y todos tenemos un punto límite, que es el nivel de nuestra capacidad, hasta dónde podemos soportar. Todos tenemos un momento donde podemos resistir, pero hay un punto que cuando llegamos a ese nivel ya no aguantamos más, ya no resistimos más, no podemos soportar. Y esto también lo podemos conseguir cuando conversamos con personas y descubrimos que en su vida pasaron por situaciones terribles, situaciones difíciles, tan difíciles que tocaron su punto límite y su mente terminó explotando y no pudieron resistir más. Algunas situaciones que te pueden alertar que estás pasando por algún trance en tu vida, que estás llegando al punto límite de tu resistencia, pueden ser situaciones como estar terminando una carrera en la universidad y no tener claro qué vas a hacer con tu vida. También cuando llegas a pensar que tengo que cargar con todo y no tengo ayuda de nadie. Otra puede ser que ya no aguanto a ninguna persona, solo quiero gritar, llorar y desaparecer. Me exigen y ni siquiera me reconocen mi trabajo. Todas estas situaciones se pueden llevar al argot popular cuando decimos me tienen hasta aquí. ¿Quién no ha llegado a decir eso en algún momento de su vida cuando sentimos que llegamos al borde, cuando llegamos a ese punto límite? Estas son frases que expresan nuestro sentir cuando llegamos a ese punto límite de resistencia. Y suele decirse que nunca podemos llegar a saber hasta dónde somos capaces de aguantar, debido a que la capacidad del ser humano para soportar y sufrir puede ser grande y muy variada. De hecho, hay personas que por una ruptura sentimental pueden llegar incluso a quitarse la vida, mientras que otros no. Hay personas que pueden llegar a estar viviendo situaciones de un alto nivel de estrés y también de ansiedad, y a simple vista no aparentan exteriormente el excesivo padecimiento de lo que están pasando, pero por dentro el sufrimiento vital o las enfermedades lo van quebrantando.
Por ejemplo, situaciones con hijos enfermos, no hay dinero, no hay comida, estás lleno de deudas, parece que nada funciona en tu casa, te fallaron tus amigos, nadie se acuerda de ti, la gente que ayudaste en el pasado te ha quedado mal, vienen tantas cosas a tu vida hasta que finalmente te quiebras. Viene un periodo de confusión, de interrogantes, y es cuando te das cuenta que después de todo no eres tan fuerte. Y esto pude verlo, aprenderlo en carne propia cuando estuve hospitalizado por 21 días debido al COVID, como muchos pueden saberlo. Y en ese momento me sentí tan débil, no solamente físicamente, sino mentalmente. Yo considero que es una enfermedad que ataca mucho más la mente que el cuerpo. Pero en ese momento me sentía tan débil, me sentía solo porque estuve en un cuarto donde no podía ni siquiera ver el resto de las personas que estaban a mi alrededor, no podía ver a nadie y era el contacto que podía tener con otra persona era totalmente mínimo. En ese momento me sentí solo, llegué a sentirme tan débil, tan quebrantado que podría decirse que llegué al punto límite. Cuando tú llegas a ese punto límite, donde se ha puesto tanta presión sobre tu vida, allí se pierde la valentía y el coraje. Comienzas a pensar cosas como tal vez no debería haberme casado, tal vez no debía haberme tenido hijos, tal vez no soy tan bueno, tal vez no debía haber estudiado la carrera que estudié, tal vez no debía haber aceptado ese trabajo, o tal vez puedes llegar a pensar cosas como tal vez Dios no es tan poderoso como dicen. Y en ese proceso muchas personas se vuelven como unos zombies en la vida. La mayoría de las personas viven situaciones que no han podido resolver o no han sabido marcar un límite de defensa y decir hasta aquí voy a llegar. Sabemos que muchas veces no es tan fácil, que decir un no puede tildarnos de egoísmo ante determinadas personas, pero si no nos disponemos de colocar esa barrera de autoprotección, poco a poco nos quedaremos sin oxígeno para poder respirar. Cuando tú llegas a un punto límite, pierdes la confianza en la gente, pierdes la confianza en ti mismo, te vuelves errático, no conoces el rumbo por cual debes tomar, sientes que todo el mundo te falló. No tienes respuestas, buscas estar solo, estás decepcionado de todo, te vuelves inseguro. Antes tenías respuestas para todo, ahora llegaste al punto límite. ¿Te has sentido alguna oportunidad así o te sientes así hoy? La buena noticia es que no eres el único. En la Biblia, que es nuestro libro de referencia para la vida, nuestro maravilloso manual, que es la palabra de Dios, tenemos muchas historias de personas que han llegado al límite de resistencia. Y hoy quiero hablarte de un personaje que seguramente has escuchado y es Simón Pedro. Sí, Pedro el apóstol, el que a Jesús lo invitó a ser un pescador de hombres. Pedro era un hombre bastante fuerte en su carácter, dinámico e impulsivo. Jesús momentos antes de ser apresado le dice a Simón Pedro, según el libro de Lucas en el capítulo 22, versículo 31, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Yo creo que Pedro era un hombre que no estaba jugando. Él lo estaba diciendo con todo su corazón en ese momento. No es una persona que estaba tratando de impresionar a Jesús. Algo que deberíamos entender es que cuando un hombre se tira desde una balsa diciendo, si eres tú, Señor, manda que yo camine y camina sobre el mar, ese hombre no está jugando. Ese hombre tiene un nivel de compromiso muy alto y le dice, no te negaré. Todos te van a negar menos yo, porque yo te amo. Yo estoy comprometido, soy un hombre valiente, soy un hombre que me la juego toda, soy radical, no te negaré. Y Jesús le dice a Pedro, el problema es que tú no conoces tu punto límite. El problema es que a ti las cosas te han salido bien, pero tú serás el primero en negarme. Y dice que él insistía con mayor fuerza, Señor, tú estás equivocado, yo nunca te voy a negar. ¿Cuántos casos podríamos haber visto así? Se veía tan bien en el matrimonio y mira,
¿Por qué se habrán divorciado? Esa madre se ve tan tranquila. ¿Y cómo se desequilibra cuando su niño pequeño le hace un berrinche? Creyeron que era el negocio perfecto y se cansaron. Ese joven se veía tan bien. ¿Y por qué se habrá quitado la vida? ¿Y por qué sucede esto? Porque llegaron al punto límite de resistir. Y continuando con la historia de Pedro en el libro de Juan, en el capítulo 18, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Y esto se complementa en Marcos 14:50. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Huir es la reacción de que hemos llegado a nuestro punto límite. En el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, mas Pedro lo seguía de lejos. Aquí iba Pedro siguiendo al maestro desde lejos. Y así vamos muchos siguiendo al maestro desde lejos, en vez de buscar más de Dios. Entonces cuando te alejas más y tratas de llenar ese vacío con cosas que no te satisfacen y empiezas a buscar refugio en los vicios, en un andar errante, buscando otras creencias espirituales y hasta demoníacas, y empiezas a negociar con tus propias convicciones. Alguien dijo en alguna oportunidad que cuando un hombre golpea la puerta de un prostíbulo es porque está buscando a Dios en el lugar equivocado. Así que no toques la puerta que no es. Y simplemente porque llegaste a tu punto límite de resistencia, se te agotó toda la capacidad de resistencia natural que tenías en ti. En Lucas 22:55 continuamos con la historia de Pedro. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo: este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó: mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato alguien más lo vio y dijo: seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Ahora, ¿por qué lloró Pedro? Lloró porque se conoció a sí mismo, se decepcionó de sí mismo y luego el gallo canta. ¿Qué tiene que ver el gallo en todo esto? Es una señal, es un canto para tu espíritu que te está diciendo: estás llegando al límite. Y quizás puede ser este mensaje que estás escuchando hoy, que te está alertando de que estás a punto de no resistir. Al enemigo de nuestras almas, si le abres la puerta, te va a invadir con pensamientos de baja autoestima. Mejor que abandones, deja todo, escápate, no sirves para esto. Ya no tengo la fuerza para seguir con esto. Él te va a agregar presión hasta que te quiebres. Cuando llevaron al Señor ante el Sanedrín, Pedro no estaba allí. Cuando lo golpearon, Pedro no estaba allí. Cuando lo llevaron cargando la cruz, Pedro no estaba allí. Cuando murió y luego lo descolgaron de la cruz, Pedro no estaba allí. ¿Y sabes por qué no estaba allí? Porque no puedes contar con una persona que ha llegado a su punto límite, porque está demasiado sumergida en sus problemas. Todos tenemos nuestras propias creencias, hasta que viene un examen médico en donde el diagnóstico no es tan bueno. Entonces la vida se vuelve errática, pierdes el control, no sabes qué hacer ni qué viene después. Entonces allí comienzas a decir: no soy tan fuerte como en realidad yo lo pensaba. Lo que hace Dios en estas situaciones es llevarnos al punto máximo de nuestras propias fuerzas, para que nos demos cuenta de que tenemos un punto límite de resistencia y que necesitamos de Él, librándonos del orgullo y la soberbia. ¿Y cuál es la enseñanza de hoy?
que el punto límite es parte del proceso de la vida y no es para destruirnos, sino para crecer en nuestra fe y dependencia hacia Dios. Y aunque no lo creas, el punto límite nos lleva a cambiar el rumbo errático, a hacer una pausa, a descansar, a tener que entrar en una mayor intimidad con Dios y en definitiva nos edifica nuestra vida espiritual y emocional. Durante mi proceso de hospitalización hubo un momento en que decidí cambiar mi estado y en lugar de decretar que estaba hospitalizado, comencé a decir que estaba en un retiro espiritual, que estaba tratando de acercarme más a Dios y definitivamente sentí su presencia en todo momento y su resguardo, y eso también cambió mi evolución a nivel de salud, porque no es posible entrar en la dimensión del espíritu y de los recursos divinos hasta que no llegues a la frontera de tus propios recursos. Recuerda, la batalla es espiritual y por eso se gana es con Dios. ¿Y qué podemos hacer? Primero, conózcase a sí mismo en su fortaleza y en sus debilidades. Hágase preguntas: ¿qué es lo que nunca soportaría? Ejemplo como ser manipulado, ser engañado, la soberbia de otras personas, etc. Y esto nos ayuda a establecer los límites necesarios con las demás personas. Segundo, da a conocer claramente cuáles son sus límites a sus seres queridos y amistades. Tenga esa conversación crucial e importante con cada persona. Exprese con amor aquello que no le gusta y que no está dispuesto a permitir en su vida, bien sean las malas palabras, la falta de respeto, los malos gestos, manipulación, el chantaje. Si no informamos, las otras personas en ningún momento sabrán a qué atenerse. Esto es una necesidad y algo muy saludable. Si no soy capaz de decir no en una situación puntual, seguramente poco a poco la montaña acabe haciéndose más y más grande y el problema será insuperable y de seguro nos cargaremos muchísimo más. Marcar límites no es ser egoísta, es ser íntegro con nosotros mismos y con los demás. Tercero, busque ayuda o consejería con personas calificadas para ello. Cuarto, tome tiempo para recargarse, para descansar, para distraerse, meditar, orar y pedir principalmente dirección a Dios. Este lápiz representa nuestra vida. Somos firmes, pero a la vez somos débiles. Podemos escribir muchas historias y hasta borrar algunas cosas si nos hemos equivocado. Pero este lápiz llegará un momento en que se va a acabar. Por lo tanto, no seas tú quien lo rompa, por no tomar las decisiones correctas en tu vida, esas decisiones que son necesarias para tener ciertos cambios. Permíteme acompañarte en este momento en oración. Querido Padre Celestial, Señor, te pido sabiduría, Padre, para poder tomar las decisiones correctas, para saber enfrentar ese momento cuando llegue al punto límite, Padre, que pueda sentir de tu compañía y que pueda entregarte mis cargas, Señor, que sean tus fuerzas en todo momento, en cualquier situación en mi vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios continúe bendiciendo y usando tu vida.